Yo soy Hernández Frutuoso y Miguel Ángel, formo parte del equipo número 6 y nosotros les vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la configuración externa del tallo encefálico. Yo les voy a hablar sobre las generalidades, les voy a dar una pequeña introducción al tema y además también voy a mencionar algunos aspectos del área clínica. Entonces empezamos por qué es el tallo encefálico. El tallo encefálico es una estructura que, como su nombre lo dice, tiene forma de un tallo y se encuentra en la parte posterior inferior del encéfalo. Ocupa la fosa craneal posterior y pues sirve como un medio de unión para la médula espinal estrecha y para el prosencéfalo. Entonces hay tres estructuras que conforman el tallo encefálico. Las tres estructuras vendrían siendo la médula oblongada, el puente o también conocido como la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, como ya dije, el tallo encefálico sirve para la unión de la médula espinal y el prosencéfalo, ayudando como un conducto para las vías ascendentes y para las vías descendentes que vengan ya sea desde el prosencéfalo o desde la médula espinal. Entonces, otras de las funciones que cumple el tallo encefálico es que regula algunos aspectos del sistema nervioso autónomo, como serían los reflejos de la respiración, y también está relacionado con el sistema cardiovascular, más específicamente con la presión arterial. También se dice que en este lugar se lleva el control de la conciencia y pues tiene otras funciones como que en este lugar se encuentra el núcleo de la mayoría de los pares craneales, desde el 3 hasta el 12 para ser específicos, que vendrían siendo el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens facial, el vestíbulo coclear, glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco de lo que sería el área clínica. Debido a la posición en la que se encuentra el tallo encefálico, es muy propenso a que reciba heridas por traumatismos, comúnmente pues en algún accidente o algún golpe que puede ocasionar un problema en esta área. Además, no es la única manera en la que se puede ver afectado, ya que puede haber algún infarto, algún derrame que impide el correcto flujo sanguíneo en esta área y pues puede ocasionar problemas. Por ejemplo, algunas de las personas que tienen problemas como hipertensión, arteriosclerosis, algún aneurisma, pues son más propensos a que les pase algo de esto, ¿no? Un accidente cerebrovascular, y pues ya sea por isquemia o por hemorragia, en donde pues algún trombo esté impidiendo el correcto flujo sanguíneo, pues va a ocasionar secuelas, la persona va a tener un problema. Y como ya dije antes, en esta zona pues se regulan muchas acciones que son indispensables para la vida, como lo es la respiración. Entonces, si esta zona deja de funcionar correctamente, es probable que el paciente pueda caer en un paro respiratorio, como muchas otras cosas. También, como mencioné, pues en el tallo encefálico se encuentran los núcleos de los nervios del 3 al 12. Entonces, si alguno de esos nervios por algún motivo se ve dañado, ya sea por falta de flujo sanguíneo, entonces va a ocasionar un problema y pues lo vamos a notar en cosas como que va a perder la capacidad de masticación, si por ejemplo el nervio mandibular deja de funcionar correctamente, pues no va a poder llevar a cabo la masticación correctamente, ya que ese es el que irriga la mayoría de los músculos de aquí. También se puede notar una falta de la retracción de la pupila por daño, por ejemplo, en el nervio oculomotor, que es pues, el encargado de esta acción. Entonces, si una persona presenta alguno de los síntomas, que está teniendo algún accidente cerebrovascular o que estuvo en algún accidente automovilístico, que sea propenso a tener un traumatismo craneoencefálico, pues es necesario que se lleve urgentemente al hospital para que se le realicen los procedimientos que sean necesarios. Es común o es fácil darse cuenta como una persona está teniendo un derrame o un infarto cerebral, ya que pues empiezan a perder la motricidad o alguna parte de su rostro, algún brazo deja de funcionar correctamente, empiezan a confundir las palabras, dificultad para hablar, para caminar, para realizar distintas cosas. Esto es muy peligroso, pero no tiene por qué ser fatal.
Si la persona es tratada a tiempo, pues se puede sacar del apuro, pero siempre existe el riesgo de que la persona pueda tener alguna secuela pues, del accidente cerebrovascular o ya sea por el traumatismo, cualquier cosa. Ya en el hospital a la persona se le va a realizar una resonancia magnética o a lo mejor una tomografía o tal vez ambas para complementarse y pues tener un diagnóstico más acertado. Entonces, si el caso es que está teniendo un infarto por algún trombo, de alguna manera pues que se le está impidiendo el flujo sanguíneo, se le va a realizar un cateterismo y con algunas sustancias para la disolución de los coágulos pues se va a eliminar y pues se va a recuperar el flujo sanguíneo. Si es una hemorragia, pues depende también de la gravedad de la hemorragia, pero lo más probable es que necesite una cirugía para reconstruir la arteria que esté dañada y pues restablecer el flujo sanguíneo. Si es un traumatismo, pues también depende mucho de la gravedad del trauma, del golpe, la zona, entonces pues también es probable que necesite cirugía o no. Pues si a las personas se les es llevada a tiempo, pues no va a tener tantas secuelas o probablemente no va a tener ninguna, se pueda recuperar al 100% con fisioterapia y pues otras técnicas de rehabilitación, pero el daño es proporcional al tiempo en el que dure sin el diagnóstico adecuado o sin el tratamiento. Pues eso sería todo de mi parte y ahora voy a pasar con el siguiente compañero. Hola, mi nombre es Damar Marisa Leiva Reyes y yo voy a hablarles sobre la vista anterior de la médula oblongada. La médula oblongada o bulbo raquídeo se encuentra debajo de la tienda del cerebelo y por encima del foramen magno. Esta se continúa superiormente con el puente o protuberancia e inferiormente con la médula espinal a nivel de las raíces del primer nervio espinal cervical. De igual forma, se continúa inferiormente con el conducto central o ependimario de la médula espinal y superiormente se expande para formar la cavidad del cuarto ventrículo. La médula oblongada tiene una forma cónica, siendo su parte superior más ancha que la inferior. En su superficie anterior contiene una fisura, la fisura media anterior. La fisura media anterior se va a continuar con la fisura media anterior, pero de la médula espinal. A cada lado de la fisura media anterior contiene dos abultamientos de fibras corticoespinales procedentes del giro precentral de la corteza cerebral, que son las pirámides. Las pirámides se van a afinar en su parte inferior y las fibras del lado izquierdo van a pasar al lado derecho y viceversa, formando la decusación de las pirámides. Esto explica cómo un lado de la corteza cerebral, el cerebelo o del puente, controla el lado derecho del cuerpo. También en la fisura media anterior van a emerger unas fibras, las fibras arcuatas anteriores externas. Estas van a pasar lateralmente por encima de la decusación de las pirámides en dirección al cerebelo. Ahora pasará a hablar la compañera Mirna López Ferreyese. En la vista posterior se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan la médula con el cerebelo. También entre el surco entre la oliva y los pedúnculos cerebelosos inferiores se encuentran las raíces de los nervios accesorio, vago y glosofaringio. El tubérculo grácil y cuneiforme son tumefacciones alargadas que se encuentran a cada lado del surco medio posterior. Son producidas por el núcleo grácil subyacente y el núcleo cuneiforme subyacente. Síndrome de médula lateral de Wallenberg. La parte lateral de la médula está irrigada por la arteria cerebelosa inferior posterior. La médula oblongada está irrigada por la arteria cerebelosa inferior anterior. Las trombosis de estas arterias producen los siguientes signos y síntomas. Produce disfagia y disartria producido por la parálisis de los músculos palatinos. Analgesia del lado homolateral de la cara. Produce vértigo, náuseas y vómito. También produce la pérdida contralateral de la sensibilidad. Síndrome medular medial. La parte medial de la médula oblongada está irrigada por la arteria vertebral. La trombosis de la rama medular produce los siguientes signos y síntomas: hemiparesia, parálisis homolateral de los músculos linguales y alteración contralateral del sentido de los movimientos, alteración contralateral del sentido del posicionamiento y el movimiento.
Ahora voy a hablarles sobre algunos cuadros clínicos o malformaciones que pueden afectar la médula oblongada. La médula oblongada contiene los núcleos de algunos nervios que controlan funciones vitales como la respiración o la regulación de la frecuencia cardíaca. Además, conecta la médula espinal con los centros superiores del sistema nervioso a través de sus tractos ascendentes y descendentes. Un tumor en la fosa craneal posterior aumentaría la presión intracraneal y en búsqueda de una regulación de dicha presión, la médula oblongada junto con el cerebelo sufrirían una herniación a través del foramen magno. Esto causaría síntomas como cefalea, rigidez del cuello o parálisis de los nervios glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Es extremadamente peligroso realizar una punción lumbar con esta situación, ya que la extracción del líquido cerebroespinal aumentaría la herniación. Esto provocaría la pérdida de las funciones vitales e isquemia debido a la comprensión de los nervios antes mencionados. La malformación de Arnold-Chiari. Esta es una malformación congénita donde existe una herniación de las amígdalas del cerebelo y la médula oblongada hacia el conducto vertebral a través del foramen magno. Esto obstruye la circulación del líquido cerebroespinal en la cavidad del cuarto ventrículo. Además, el paciente sufrirá hidrocefalia, que es un aumento en el líquido cerebroespinal. Esta malformación se asocia a anomalías craniovertebrales o algunos tipos de espina bífida. El tratamiento depende de la gravedad del paciente. Puede ir desde simple monitoreo a una cirugía. Esto con ayuda de medicamentos que ayuden a reducir los síntomas, que serían cefalea, mareos y pérdida gradual de la fuerza. Mi nombre es Gabriela Longoria y voy a hablar sobre el puente, la protuberancia del tronco encefálico. Anatómicamente este se encuentra anterior al cerebelo, con la función de conectar la médula oblongada con el mesencéfalo. Anatómicamente aproximadamente mide 2.5 centímetros de largo y se denomina puente debido a las fibras transversas que van de lado a lado y estas conectan los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. La superficie anterior es convexa y cuenta con muchas fibras nerviosas que estas emergen de cada lado para formar los pedúnculos cerebeloso medio. Medialmente cuenta con un surco, el surco basilar, que este surco aloja a la arteria basilar que va directamente al cerebro. En la superficie anterolateral del puente se localiza aparentemente el origen del nervio trigémino. Cada nervio que se origina en el puente cuenta con una raíz motora que es una raíz un poco medial y un poco más pequeña, y lateral a esta y un poco más grande se encuentra la raíz sensitiva de cada nervio. Existe un surco entre el puente y la médula oblongada. En este surco se puede observar de medial a lateral el origen del nervio abducens, el nervio facial y el nervio vestibulococlear. Posteriormente, la superficie del puente se encuentra oculta por el cerebelo. Pero también esta superficie posterior es el piso del cuarto ventrículo y tiene una forma triangular anatómicamente. La superficie posterior está limitada a cada lado por los pedúnculos cerebelosos superiores y aparece dividida en mitades simétricas por el surco medio. En posición lateral al surco medio existe una elevación alargada, la eminencia medial, que esta está limitada extremadamente lateral por un surco que es el surco limitante llamado anatómicamente. Siguiendo con la eminencia medial, esta en su extremo inferior está ligeramente ampliada para así formar el colículo facial. El colículo facial está formado por el nervio facial, que en su raíz se encuentra enrollado en el nervio abducens. Ahora, el piso de la parte superior del surco limitante es de un color gris azulado y está tapizado por una sustancia, la sustancia ferruginosa. Esta sustancia es de este color debido al gran número de células nerviosas pigmentadas. Ahora, posteriormente, en posición lateral al surco limitante se encuentra el área vestibular, que esta es producida por los nervios
por los nervios y los núcleos vestibulares adyacentes. Ahora, pasando al área clínica del tronco cerebral, específicamente en la protuberancia del puente, las patologías más comunes que se dan son principalmente los tumores, que específicamente los tumores astrocitomas, que son los más comunes en el tallo cerebral. Los signos y síntomas varían dependiendo la cantidad, el tamaño del tumor, pero normalmente los síntomas son ya sea parálisis de los nervios craneales, hemiplegia contralateral, debilidad de los músculos faciales del mismo lado, debilidad del músculo recto lateral, ya sea del mismo lado o del lado contrario, debilidad de los músculos mandibulares, trastornos de audición por daño en el nervio coclear. Y también uno de los síntomas un poco comunes son la pérdida de sensibilidad en los miembros. Una también de las complicaciones más comunes dentro de la estructura del puente son las hemorragias. Como ya dije, el puente está irrigado por la arteria basilar, las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. Y cualquier ruptura de estas arterias causaría una hemorragia, cual originaría una parálisis facial en el lado de la lesión. Debido como consecuencia de la hemorragia se puede dar también un infarto en el puente, esto causado por una embólisis o una trombólisis de la arteria basilar. Si un infarto aparece en el puente, se pueden afectar las vías corticoespinales, lo cual afectaría principalmente al sistema nervioso. Un infarto en el puente, el principal nervio afectado sería el nervio trigémino, y gracias a este infarto en el nervio trigémino se podría dar, como ya dije, parálisis, hemiplegia, ya sea en la mitad de la cara o en la cara por completo. Mi nombre es Fátima Gabriela Herrera García, soy del grupo 220 y yo voy a hablar sobre el mesencéfalo. El mesencéfalo mide 2 centímetros de longitud y conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Está atravesado por un conducto estrecho, el acueducto mesencefálico, que está lleno de líquido cerebroespinal. En la superficie posterior del mesencéfalo hay 4 folículos, o también llamados tubérculos cuadrigéminos. Son eminencias redondeadas divididas en un par superior y otro inferior, por un surco transverso y otro vertical. Los colículos superiores son los centros de reflejos visuales y los colículos inferiores son los centros auditivos inferiores. En la línea media debajo de los colículos inferiores emergen los nervios trocleares. Tienen un diámetro pequeño y giran alrededor de la cara lateral del mesencéfalo para entrar en la pared lateral del seno cavernoso. En esta vista lateral del mesencéfalo se pueden observar los colículos superiores e inferiores marcados con color rojo y el nervio troclear marcado con color morado. Estructura interna del mesencéfalo. El mesencéfalo está dividido en 2 mitades laterales conocidas como pedúnculos cerebrales. Cada uno de ellos se divide en una parte anterior, el pie peduncular, y una posterior, el tegmento, por una banda pigmentada de sustancia gris conocida como la sustancia negra. La sustancia negra es un gran núcleo motor compuesto por neuronas multipolares de tamaño medio, que tienen gránulos de inclusión con melanina dentro de su citoplasma. Está relacionado con el tono muscular y está conectada con la corteza cerebral, la médula espinal, el hipotálamo y los núcleos basales. El pie peduncular contiene tractos de fibras descendentes importantes, que conectan la corteza cerebral con las células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal, los núcleos de los nervios craneales, el puente y el cerebelo. Las fibras corticonucleares abarcan los 2/3 medios del pie. Las fibras frontopontinas abarcan la parte medial del pie y las fibras temporopontinas abarcan la parte lateral del pie. En la imagen son las que están marcadas de color amarillo. El tectum es la parte del mesencéfalo posterior al acueducto mesencefálico. Tiene 4 abultamientos que ya fueron mencionados, los 2 colículos superiores y los 2 colículos inferiores. El colículo inferior está formado por un gran núcleo de sustancia gris que se encuentra debajo de las elevaciones superficiales correspondientes y forma parte de la vía auditiva. Las fibras emergentes del nervio troclear tienen un trayecto lateral y posterior alrededor de la sustancia gris central y salen del mesencéfalo justo por debajo de los colículos inferiores.
El colículo superior, un gran núcleo de sustancia gris situado debajo de la elevación superficial correspondiente, forma parte de los reflejos visuales. Recibe fibras aferentes desde el nervio óptico, la corteza visual y el tracto espinotectal. Las fibras eferentes forman los tractos tectoespinal y tectobulbar, encargado de los movimientos reflejos de ojos, cabeza y cuello como respuesta a los estímulos visuales. El núcleo rojo es una masa redondeada de sustancia gris ubicado entre el acueducto mesencefálico y la sustancia negra, y la formación reticular se encuentra en el tegmento justo por detrás del núcleo rojo. El mesencéfalo puede servir de asiento a tumores, hemorragias o infartos con una amplia gama de signos y síntomas. Por ejemplo, un tumor en el mesencéfalo o la presión del mesencéfalo por una neoplasia originada en otro lugar hará que se comprima el acueducto y se producirá hidrocefalia. Cuando el acueducto mesencefálico está bloqueado, el líquido cerebroespinal acumulado en el tercer ventrículo y los ventrículos laterales ocasionarán lesiones en el mesencéfalo. El síndrome de Weber es producido habitualmente por la oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga al mesencéfalo. Lleva a la necrosis del tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular. Aparece oftalmoplegia homolateral, parálisis de la parte inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna, y el ojo se desvía hacia afuera sin respuesta a la luz ni a la acomodación. El síndrome de Benedict es similar al de Weber, pero la necrosis afecta al lemnisco medial y al núcleo rojo, con lo que se produce hemianestesia contralateral y movimientos involuntarios de los miembros del lado contrario.